Buenos días a todos. Bueno, como decía la doctora, pues yo soy Randario Carlos Cárdenas, residente del primer año de medicina de ingeniería. Bueno, presentar ese estado del arte que hemos titulado Osteoporosis en pacientes con diabetes tipo 2. Y bueno, esta charla pues se habla con el siguiente orden. Vamos a empezar con la introducción, posteriormente hablaremos un poco de la epidemiología internacional y nacional de las dos enfermedades, la fisiopatología, posteriormente vamos a hablar de la correlación entre las dos enfermedades, la diabetes y la osteoporosis, y posteriormente hablaremos del efecto de los hipoglicemiantes y algunos tratamientos para la diabetes mellitus en el paciente con osteoporosis, y por último daré mis conclusiones. Bueno, cuando hablamos de diabetes y osteoporosis estamos hablando de dos enfermedades que son problemas de salud pública que coinciden en algo que nos hace, que la hace su punto crítico, que es el paciente adulto mayor. Ambas aumentan la prevalencia en el paciente adulto mayor y además de esto, ambas también se ven afectadas por los cambios en el estilo de vida de las personas. Ellas inicialmente, ellas pueden coexistir. Sin embargo, la idea de la presentación de este estado del arte es entender que además de coexistir, existe una interacción fisiopatológica entre las dos enfermedades y que además de eso los medicamentos que damos para la diabetes nos pueden afectar en algunas formas el comportamiento de la densidad mineral ósea. Empezaremos hablando de la diabetes mellitus tipo 2 con un enfoque de la epidemiología de los Estados Unidos, latinoamericana y posteriormente en Colombia. Como comentaba anteriormente, pues la diabetes mellitus tipo 2 es un problema mundial de salud pública. Se estima que hasta el 40% de la población diabética es mayor de 65 años y que hasta el 20% de los mayores de 65 años tienen diabetes. Pero lo más preocupante es esta cifra, que hasta un 16% de los pacientes no saben que la tienen. Cuando hablamos de la prevalencia de los Estados Unidos, encontramos que existe un aumento después de los 65 a 74 años, en torno al 20%, y se mantiene con un predominio del sexo masculino a esa edad. Cuando sumamos a los pacientes que no han tenido diagnóstico, es decir, pacientes que no saben que tienen diabetes y se les solicita una hemoglobina glicada y una glucosa en ayunas y sale positiva, encontramos que esto se puede aumentar hasta un 24% en el caso de los pacientes entre 65 y 74 años, y peor aún en los pacientes mayores de 75 años, hasta en un 5.4%, dando una prevalencia real de hasta 27.4%, sin contar los pacientes con prediabetes. En Latinoamérica se estima que la prevalencia, según la Federación Internacional de Diabetes, es del 9.2%, es decir, más o menos unos 34 millones de personas afectadas por esta enfermedad, con un gasto en salud asignado para el manejo de la diabetes en torno a 20.8 billones de dólares al año, y que en Latinoamérica hasta el 40% de las personas con diabetes pues, ignoran esta condición. Los países más afectados en América Latina son Puerto Rico, con un 15.4% de prevalencia, seguida por México, con un 14.8%. Cuando vemos la lista de países con datos para el 2017, se estima que existen hasta 2.600.000 personas con diabetes mellitus tipo 2, que nos da una prevalencia en torno al 8.1%, con unas muertes al año de 17.000, y además de eso, se estima que hasta casi 1 millón de personas no están conscientes del diagnóstico de diabetes mellitus. En Colombia tenemos varios estudios de prevalencia, sin embargo, hay que aclarar que la mayoría de estudios se hacen basados en diagnósticos ID10 o tratamiento, pero estamos carentes de estudios basados en los criterios diagnósticos estandarizados. Entonces, lo que comentaba anteriormente, la Federación Internacional de Diabetes estima que en Colombia hay en torno a 2.600.000, con una prevalencia de 8.1%. En el 2010 se hizo una encuesta nacional de salud y demografía en la cual se estimó que hasta existe una prevalencia del 11.2% de los pacientes de 60 a 84 años, y la encuesta SABE estima una prevalencia entre el 18.5% de los mayores de 65 años, y eso es para el año 2015. Este estudio publicado en el British Medical Journal Open en marzo de este año, en el cual tenía dos puntos importantes a estudiar, valga la redundancia, es la prevalencia de diabetes en Colombia y además la asociación entre la diabetes y la dieta que tenían las personas en las principales ciudades. Se llamó el estudio Open y fue dirigido por el doctor Carlos Mendivil de la Universidad de los Andes. Ellos realizaron
un muestreo probabilístico de múltiples etapas, con una población inicial de 1.942 personas, de las cuales se sustrajo una muestra representativa de 736 pacientes de las 5 principales ciudades. En general, el estudio estimó una prevalencia en torno al 10% de diabetes mellitus. Cuando estudiamos esa población que ellos revisaron, vemos que la mayoría de pacientes de Bogotá, en torno a un 34%, eran de condición civil casados, en unión libre, en torno al 48.2%, con nivel educativo intermedio, es decir, que puede ser estudio técnico o básica secundaria, con un 58%, de nivel socioeconómico bajo, que ellos lo definieron como los estratos para nosotros 1 y 2, que fue en torno al 40% de esa población. El índice de masa corporal, la media fue entre 27.1 y hasta el 40%, 39.3% tenían obesidad abdominal. En este diagrama de barras encontramos que, en efecto, la mayor prevalencia se presenta en los pacientes entre 60 y 75 años y, curiosamente, en nuestra epidemiología, lo que encontraron fue que fue predominio femenino. Además, cuando hicieron la estratificación por nivel escolar y sexo, encontraron que los hombres profesionales, es decir, de una formación educativa mayor, tenían mayor riesgo o eran más prevalencia de diabetes que las personas con menos nivel educativo. Y con respecto a las mujeres, encontraron que esto se invirtió y en el sexo femenino fue más prevalente la diabetes en las personas que no terminaron la primaria o hicieron solamente la primaria básica. Además de eso, cuando se hace la estratificación por estrato socioeconómico, encontramos que en el caso del estrato alto, hay un predominio de hombres y en el estrato medio encontramos que hay un predominio femenino. Ellos concluyen que, en efecto, encontraron mayor prevalencia en los pacientes de mayor edad, con alto nivel socioeconómico, con obesidad abdominal, y curiosamente se dio más prevalencia en la ciudad de Medellín. Debilidades de este artículo que ellos publicaron es que, en efecto, solamente los criterios de inclusión fue la glucosa al azar y, además de eso, que el paciente tuviera antecedentes de diabetes o estaba en tratamiento para la diabetes mellitus. No incluyeron zonas rurales. Y esto ellos lo explican teniendo en cuenta que en los últimos 20 años el movimiento demográfico colombiano ha cambiado completamente. Y se estima que hasta el 80% de las personas viven en las ciudades y solamente un 20% en áreas rurales. Ahora vamos a hablar un poco de osteoporosis teniendo en cuenta la epidemiología con el mismo orden, una epidemiología inicialmente mundial y posteriormente hablaremos de Colombia. Se estima que de las fracturas, 8.9 millones son secundarias a osteoporosis y que la osteoporosis afecta hasta 2 millones de mujeres en el mundo. En Estados Unidos se cree que hasta el 16.2% de personas mayores de 50 años tienen osteoporosis. Y cuando se saca la prevalencia ajustada por edad, se estima que hasta el 24.8% de las mujeres la podrían tener y el 5.6% de los hombres. Y esto, además, teniendo en cuenta que hasta un 48.3% de los pacientes mayores de 65 años pueden tener osteopenia. En Colombia hay varios estudios. Uno de los primeros estudios, lo que logré encontrar fue el estudio LAOS, un estudio que se hizo en Latinoamérica en mujeres posmenopáusicas, donde se encontró que existía una prevalencia de fractura vertebral entre el 11.18% y que, además de eso, el 27% de esas fracturas eran en mayores de 80 años. En el 2012 se hizo un estudio en Bogotá en el cual se estimó que en Colombia habían 2.600.000 personas que estaban padeciendo o teniendo osteopenia y 1.400.000 personas con osteoporosis. Este estudio de prevalencia, publicado en la revista de reumatología, en el cual se estudia la prevalencia de 2012 al 2018 en Colombia, una muestra de 249.000 personas mayores de 50 años, estimando una prevalencia de 2.440 personas por cada 100.000 habitantes, de las cuales 92% eran mujeres, y una relación hombre-mujer de 12:1. En esta población encontramos, y llama la atención, que el aumento vertiginoso que encontramos desde el 2012 al 2018, donde casi se duplican los casos. Y además de eso, también vemos que existe un aumento en la fractura y en la prevalencia de osteoporosis a medida que pasan los años. Pero lo curioso es que entre el paciente entre 65 y 69 años,
Y el paciente de 80 años, este último duplica casi la cifra de fracturas con respecto al de 20 años menor. ¿Y qué impacto clínico podría tener tiene la osteoporosis pues, en lo más importante, que son nuestros pacientes? Pues, bueno, hablamos de una mortalidad hospitalaria aguda que se ubica entre 2 al 7%, y que esa mortalidad al mes es entre el 6 al 12%. Cuando se estima mortalidad al año, la cifra es muy variable, pero encontré diferentes datos, pero un dato importante en ese artículo es que se estima que fue en torno al 36% el primer año, y importante también que hasta el 40% de las personas no son capaces de caminar de manera independiente durante el primer año, y que hasta el 80% de esas personas que tuvieron fractura, en este caso de cadera, no pudo realizar alguna de sus actividades de la vida diaria después de la fractura, independientemente del tiempo. Además de eso, tenemos en cuenta que sumando además incapacidad, pero también encontramos que los pacientes pueden tener pérdida de altura, sinus dorsal, cuadros de dolores agudos y crónicos por fracturas vertebrales, pérdida de capacidades funcionales, alteraciones del ánimo, pérdida de autoestima y pérdida de la autonomía. El impacto económico es un estudio de costo que se realizó en el 2015, en 2014, perdón, publicado en la revista Acta Médica Colombiana, encontró que tratar las fracturas de caderas en Colombia en el año 2015 tuvo un costo, o tendría un costo, perdón, porque fue una proyección de 205.000 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Y tratar las fracturas vertebrales tuvo un costo de entre 1.300 millones de pesos. Además de eso, no dar manejo no quirúrgico a ese tipo de lesiones tuvo un costo, además, tendría un costo de 11.653 millones, y las fracturas de radio se oscilarían entre 122.000 millones de pesos. Eso es importante, ¿por qué? Les traigo a colación porque teniendo en cuenta que es una enfermedad que podemos tamizar, que podemos prevenir, que podemos tratar, evitaría una carga importante en nuestro sistema de salud. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la fisiopatología de la osteoporosis. Encontramos que, en efecto, existe en la osteoporosis senil y posmenopáusica un desequilibrio de la remodelación ósea. Además de eso, en los pacientes con diabetes mellitus, no solamente no hay tanto desequilibrio, sino que hay atenuación de la remodelación, y eso se cree que se debe a reparación defectuosa de las microestructuras, con aumento de la porosidad cortical, con un hueso trabecular sano. Este diagrama rápidamente vamos a resumirlo. Vemos que para que se presente osteoporosis tiene que haber dos condiciones, y tiene que haber un contrapeso en los mismos. Estamos hablando de unas sustancias que es el RANKL, que es un ligando que activa tanto la activación funcional del osteoclasto como la diferenciación a células maduras, y este ligando es, por decirlo así, limitado o antagonizado por una sustancia que se llama la OPG, que es la osteoprotegerina, y ese equilibrio nos va a permitir, pues, que mantengamos una situación ideal entre resorción y remodelación ósea. Hay unos factores que predisponen lo uno y lo otro. Aumentos de la resorción ósea, lo vemos cuando, gracias a la paratormona, la vitamina D3 y algunas interleucinas. Y entre eso también algunos medicamentos como los corticoides. Y los anabólicos del hueso, es decir, la contraparte que aumenta la producción ósea, estamos los estrógenos, la calcitonina, y hay otras interleucinas como la interleucina 17 y el calcio. En los pacientes con diabetes mellitus ocurren dos cosas importantes. Uno son los efectos directos que tiene la diabetes, tanto la insulina como los niveles no controlados de glucosa sobre el osteoblasto y sobre el osteoclasto. Entonces, básicamente, para decirlo, es mucho más complejo, pero lo que vamos a hacer es que va a disminuir la funcionalidad de las dos células importantes en la remodelación ósea. Pero además de eso, va a tener un efecto indirecto sobre la señalización anabólica del hueso que proviene del músculo. Además, va a aumentar los agentes de glicosilación. Como sabemos, son agentes que producen toxicidad intracelular y liberación de radicales libres en la célula. Y además de eso, también va a tener un efecto en la vasculatura ósea, generando alteración de la nutrición del hueso. Es decir, vamos a tener una disminución de la remodelación y el recambio óseo, un hueso débil, y posteriormente vamos a tener la fractura. Y ahora vamos a hacer la correlación entre las dos enfermedades. Vamos a encontrar que existe inicialmente, inclusive en la literatura, se encontraba que la diabetes mellitus tipo 1 era un factor de riesgo para la diabetes mellitus. Es un factor de riesgo para la diabetes mellitus porque se encontró que doblaban el riesgo de fracturas de los pacientes no diabéticos.
y además de eso tenían 5 veces más riesgo de fractura de cadera. Pero últimamente también se encontró que ocurría algo parecido en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde aumentaba entre el 40 y 70% el riesgo de fractura de cadera. Además de esto, no es entender que solamente no es una coexistencia, sino que también existe una correlación fisiopatológica entre las dos enfermedades. Y esta correlación aumenta entre mayor tiempo sea de enfermedad, en este caso de la diabetes mellitus, si existe mal control glicémico y si el paciente tiene otras complicaciones de la diabetes, sobre todo las complicaciones microvasculares. Este estudio es el estudio de Rotterdam, que fue publicado en el Diabetes Care en el año 2013, en el cual ellos tomaron una población de pacientes, de los cuales dividieron los pacientes diabéticos en grupos bien controlados, considerándolos ellos como hemoglobina glicada menor de 7.5, un número de 203 pacientes, y hemoglobina glicada menor de 7.5 como no controlados con una N de 217. Y un grupo control de 3.715 pacientes. Se hizo una cohorte prospectiva y miraron resultados en la remodelación ósea o el crecimiento. Vemos las poblaciones, vamos a concentrar principalmente el paciente no controlado. Vemos que en el caso de esta población eran pacientes de un poco menor edad, que además de eso tenían mayores niveles de creatinina, usaban diuréticos, además de eso también medicamentos antidiabéticos, tenían mayor complicaciones microvasculares, caso de retinopatía, y lo curioso de esto es que estos pacientes tenían mayor densidad ósea, tanto en espina lumbar, en columna lumbar, perdón, y como en cuello de fémur, y con diferencias estadísticamente significativas sobre los grupos. Viendo esto, además, cuando ya vemos el estudio de la histología como tal, vemos que en muchos puntos, o en la mayoría de puntos, también tiene aumento de la densidad mineral ósea, salvo en el cuello ancho, en la medición del cuello ancho en centímetros, en el cual es un poco menor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque inicialmente pues, se veía que, bueno, si el paciente, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, muchos tenían obesidad que podría en algún momento servir como factor protector, y además de eso tenían mayor, al parecer, densidad mineral ósea. Entonces, pero ¿por qué se fracturaban? Y en efecto, estos pacientes presentaron mayor incidencia de fracturas por todos los tipos con respecto a los dos grupos anteriores. Sin embargo, en cadera sí fue menor que, por ejemplo, los pacientes con diabetes. Y vamos a hablar ahora de los tratamientos de la diabetes mellitus que tienen alguna inferencia en la osteoporosis. Vemos que el medicamento, pues, pilar en los pacientes con diabetes mellitus y osteoporosis, la metformina, en la cual, como sabemos, existe una disminución de la gluconeogénesis que mejora la resistencia periférica a la insulina. Además, se encontraron unos efectos directamente sobre los osteoblastos, en el cual se considera que aumenta la proliferación de los mismos, la diferenciación y la formación de colágeno tipo 1. Además de eso, había otro efecto en el cual se evidenció que la metformina inhibe la diferenciación de adipocitos y promueve el paso a osteoblastos. Ese es un artículo publicado en la revista de endocrinología ginecológica en el año 2020. Un estudio transversal en el cual ellos buscaron tomar una población de personas, de mujeres mayor de 40 años que estaban tomando metformina por más de un año, independientemente de la causa, muchas por obesidad, otras por ovario poliquístico y otras por diabetes mellitus. Este estudio también recalcar que es un estudio latinoamericano, en 1.250 mujeres latinoamericanas, y de las cuales 30% tenían diabetes mellitus. Ellos buscaron mirar la probabilidad de osteoporosis en esas personas y el riesgo de fractura. Estos grupos poblacionales que existirían diferencias estadísticamente significativas en los grupos que tenían osteoporosis y los que no. Por ejemplo, en cuanto a edad, índice de masa corporal, el nivel educativo y también en el uso de metformina nos daba pues, una diferencia estadísticamente significativa. Cuando se hace la correlación de Spearman de esta población, encontramos algo muy interesante. Encontramos que existe una correlación negativa, por lo cual se podría sugerir un efecto quizás protector en el índice de masa corporal, también en la historia del uso de más de un año de metformina y en la presencia de los pacientes con diabetes
tipo 2. Esto no, la explicación al parecer la daban por el componente de obesidad y quizás por el consumo de metformina en estos pacientes. Este estudio concluyó que, pues, que el uso de metformina, pues independientemente de la indicación, si la diabetes mellitus o obesidad, se asoció con menos riesgo de osteoporosis en mujeres adultas con un radio de 0.44. Y ellos dicen además que el efecto de la metformina pues, se puede deber a su implicación en la senescencia celular. Entonces, cuando hablamos de la metformina, pues, no solamente es ver que el efecto, bueno, de la mitocondria y en la función de AMP y ATP cíclico y la fosforilación del mismo, y esta fosforilación del mismo se genera el efecto de sensibilización de la célula de la insulina, pero además la producción de estas sustancias, al parecer, disminuye los radicales libres de oxígeno, también los agentes de la glicosilación y el déficit de factor similar a la insulina 1. Estos factores que además generan alteración de la funcionalidad celular de las células osteoclastos. Además de esto, este ciclo también genera un efecto positivo en el factor RUNX2, que es un factor que genera traslación genética para la maduración de osteoblastos. Fármaco que ha tenido y que ha sido discutida su indicación o su comportamiento en los pacientes con osteoporosis son las sulfonilurias. Como recordando, pues las sulfonilurias tienen un efecto en la inhibición del canal de potasio, que es el CIL-ATP, que genera despolarización de la membrana celular y mayor secreción de insulina endógena. Además de eso, se han encontrado estudios que observaron un efecto beneficioso del mismo y otros han encontrado un efecto neutral sobre la densidad mineral ósea y también sobre el riesgo de fractura. El problema de las sulfonilurias como tal es lo que conocemos de hipoglicemia, que esto al final puede desencadenar caídas y fracturas en los pacientes con diabetes. Cuando se hace un mapeo de la evidencia a favor o en contra del efecto sobre el metabolismo óseo de las sulfonilurias, encontramos que antes del 2010 la mayoría de estudios habían encontrado una implicación en la disminución del riesgo de fracturas. Inicialmente el estudio de Westergaard en el 2005 evidenció lo mismo y posteriormente este riesgo de fractura se presentaba, pero cuando lo comparaban con las glicazonas. Y posteriormente, en el año 2014, el doctor Napoli encontró además que podría tener un efecto neutro, inclusive aumentar el riesgo de fracturas. Este estudio, que fue publicado en el 2014 en la revista de Ecología por el doctor Nicolás Napoli, fue un estudio observacional prospectivo multicéntrico con una población de 5.940 hombres mayores de 65 años con diabetes mellitus tipo 2, en el cual ellos quisieron valorar el comportamiento que tendría o el riesgo de fractura en los pacientes que tenían mal control glicémico. Además de eso, también conocer los factores de riesgos y los medicamentos que podrían aumentar ese riesgo. Ellos encontraron que, en efecto, la sulfoniluria tuvo un riesgo, pues, es decir, un aumento del riesgo de fractura de 1.66, y en ese estudio es importante destacar que, en general, el riesgo de fractura fue mayor en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con una tasa de 1.04, que dentro de los medicamentos que ellos estudiaron, el que más produjo o más se asoció a riesgo de fractura fue la insulina, con un hazard ratio de 1.74, seguido por las sulfonilurias, con un hazard ratio de 1.66. Y este estudio, pues, es el único de los estudios recientes que ha podido, pues, contrariar los estudios que se hicieron antes del 2010, en el cual daban un efecto positivo a las sulfonilurias en la disminución del riesgo de fractura y en la misma cuando lo comparaban con las glicazonas. Cuando hablamos de las glicazonas, pues las glicazonas son agonistas del receptor G que activan perisomas que modulan la expresión génica, ayudando a una mejor captación de glucosa, con mejor funcionamiento de las células beta y mayor sensibilidad a la insulina. Estos medicamentos, podríamos decir, como dijimos que la metformina
tenía la mejor indicación, el que mejor efectos positivos podía tener en los pacientes con osteoporosis. Podríamos decir que ese es el que peor tiene efectos sobre la osteoporosis y además tiene un muy buen soporte de la evidencia para demostrarlo. Ese estudio que se realizó en el 2013, en el cual se tomó una población y con la idea de medir el efecto de la rosiglitazona sobre la densidad mineral ósea y en mujeres posmenopáusicas con diabetes mellitus tipo 2. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego, en los cuales durante 52 semanas se hizo un tratamiento con metformina o rosiglitazona y posteriormente se dio un tratamiento, se suspende la rosiglitazona y se da un tratamiento solamente durante 24 semanas con metformina. Ellos valoraron cambios en densidad mineral ósea de la cadera, el fémur, durante las 52 semanas de tratamiento con rosiglitazona, encontrando que en esas 52 semanas hubo una disminución, una afección negativa de la densidad mineral ósea de menos 1,62 y cuando suspendieron ese medicamento y se hizo el seguimiento de los pacientes que recibieron solamente metformina, hubo una disminución de de esta misma alteración a menos 0,72. Es decir, vamos ya inicialmente sabía que las glitazonas tenían un efecto negativo y ahora pues este estudio pues, logra pues, no solo detectar el efecto, sino que además la suspensión, la mejoría de la densidad mineral ósea cuando se retira el medicamento. Los inhibidores de la ADPP4, esos son medicamentos pues, que su mecanismo de acción consiste en desactivar unos péptidos activos, incluyendo el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el GLP-1. Con esos medicamentos ha habido un efecto favorable sobre el metabolismo óseo, pero estamos un poco, pues, tienen un poca evidencia y tienen menos estudios a favor y inclusive en contra. Entonces podríamos considerar que lo más claro con estos medicamentos es darle un efecto neutro sobre el metabolismo óseo. Este estudio en el cual se publicó en la revista de diabetes y obesidad y metabolismo en el 2017, en el cual se estudió la sitagliptina y como factor de riesgo de fractura en los pacientes con diabetes. Todos es el resultado de estudios TECOS. Se hizo un estudio aleatorizado doble ciego, en el cual a 7.632 personas se dio tratamiento con sitagliptina, comparado con placebo con un grupo similar, con una media de seguimiento a 3 años, y de ese estudio, pues la conclusión es que la fractura en los pacientes diabéticos se presentó entre un 20 o 30% más en comparación con el grupo de no diabéticos, pero sin embargo no hubo diferencias entre la sitagliptina y el placebo, por lo cual creo que ese da un efecto o una característica de fármaco neutro en el metabolismo óseo en los pacientes con diabetes mellitus. Los GLP-1 o antagonistas del receptor GLP-1 potencian la secreción de insulina al inhibir la secreción de glutagón. Son medicamentos en parte retrasan el vaso gástrico, disminución de apetito y generan pérdida de peso. No tiene estudios directos en el cual se valore el aplicar GLP-1 con efectos en la densidad mineral ósea, pero lo que sí se ha encontrado que cuando se ha aplicado en tratamiento para la obesidad, estas pacientes no alteran su densidad mineral ósea. Es decir, que se puede considerar un medicamento seguro y que requeriría de estudios en el cual se acotara el objetivo para valorar densidad mineral ósea. Entonces es un medicamento que se puede tener en cuenta. Podemos decir que es un medicamento de efecto neutro, pero que tiene mayor futuro en los próximos estudios. Los inhibidores de la CLGT2 pues, son medicamentos pues, que vienen con transporte de sodio y glucosa en el túbulo proximal, generan una pérdida de glucosa por orina y así disminuye la glucosa sérica. De estos medicamentos se ven sus estudios
densidad mineral ósea con la canaglifosina, observándose efectos negativos en los mismos. Además de eso también, y aumentando el riesgo de fractura. Sin embargo, no se han hecho estudios con la empagliflozina y con la apagliflozina, y por lo cual se podría considerar que estos dos podrían evitarse, pero también se podría dar un efecto neutral. Entonces, ahí existe un poco como un espacio en el cual necesitamos, esa necesidad de empezar a hacer estudios y con repercusiones a los medicamentos, que es lo que más estamos usando en nuestro medio. Con la insulina existe algo muy interesante que, en efecto, los estudios que se realizan con insulina muestran que en casi todos hay un incremento del riesgo de fracturas. El problema es que los pacientes que entran a estos estudios o los pacientes que están insulinizados son pacientes pues, con estados más avanzados de enfermedad de diabetes y además de eso con mayor riesgo de polisemias. Además de eso, se encontró que en muchos de esos estudios los pacientes ya tenían lesiones microangiopáticas, muchos tenían lesiones oculares y eso aumentaba el riesgo de fractura en estos estudios. Entonces, en efecto, faltan estudios para determinar si hay una implicación directa de la insulina sobre las fracturas. Otro tratamiento que no es medicamento, pero sí que se ha usado también en diabetes mellitus, son las cirugías bariátricas, que en efecto, como conocemos, ellas generan un déficit nutricional importante, como generando hipoglucemia y hiperglicemia, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas, y este riesgo se empieza a ver a partir de los altos años de procedimiento. Principalmente se asocia a derivación biliopatológica con hierros y también con los pacientes que tienen mal gástrico y manga gástrica. Resumiendo, el efecto farmacológico en el recambio óseo, regeneración ósea, encontramos que existe, en efecto, una evidencia a favor de la metformina, medicamento seguro y medicamento que puede favorecer y disminuir la remodelación ósea y disminuir el riesgo de fractura. Sin embargo, y tenemos un efecto negativo, casi una contraindicación en los pacientes con las glitazonas. Además de eso, pues, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con menurias, estas son pacientes que en efecto se les puede dar un efecto neutro, pero sin embargo hay que considerar el riesgo de polisomía de los pacientes. Y la insulina, pues, que nos aumenta el riesgo de fractura de todos los pacientes, pero probablemente sea en el contexto del tipo de paciente y no propio del fármaco. Otros medicamentos en los cuales podemos ver que hay un aumento, que es un aumento en los CLGT2 y principalmente en la canaglifosina, encontramos que hay un aumento de fractura. Entonces, podemos determinar de esto que entonces que los medicamentos que podríamos considerar seguros en nuestro arsenal de paciente diabético con osteoporosis o riesgo de osteoporosis son la metformina, los GLP-1 y los DPP-4 idealmente. Si es un paciente joven con una muy buen control y conciencia de enfermedad, se podría optar por las. Cuando hacemos el algoritmo, encontramos que lo más importante cuando tenemos el paciente con diabetes tipo 2 y osteoporosis es intervención en el estilo de vida de las personas. Siempre se debe estimular la pérdida de peso moderada, los hábitos de dieta sanos, recomienda la dieta mediterránea, el consumo de nueces y semillas, de calcio y vitamina D. Además de eso, limitar o suspender la ingesta de alcohol, de cigarrillo también. Y con respecto al ejercicio, se recomienda la caminata intensa de 150 minutos por semana o el tratamiento con pesas. Al momento de elegir el fármaco, es importante, pues, lo que hemos comentado anteriormente, que existen algunos de preferencia, como la metformina, la sulfonilureas, en el caso de los pacientes controlados, los pacientes los inhibidores de la DPP-4 y los antagonistas del receptor de la GLP-1. Y idealmente evitar las glitazonas, los inhibidores de la CLGT2, la insulina y, sobre todo, lo más importante, la glicemia. Muy importante también en estos pacientes el control tensional para evitar caídas, la valoración por oftalmología y la valoración de una posible neuropatía. Con respecto al tratamiento de la osteoporosis en estos pacientes, es importante, pues hay una ligera evidencia que nos habla que los bifosfonatos nos podrían tener un impacto positivo en el control glicémico. Sin embargo,
faltan estudios al respecto. Creo que se considera pues, que lo más sano es seguir el tratamiento según las guías y, y lo más importante es tratar osteoporosis independientemente. Para hablar de las conclusiones, que es importante el estado del arte, lo más importante es entender efectivamente que la diabetes mellitus tipo 2 sí aumenta el riesgo de fracturas, que en caso de coexistencia de enfermedad no se deben manejar de manera individual, sino que se le debe dar un enfoque integral a las dos patologías. También entender que de los medicamentos, del arsenal de medicamentos que tenemos a la mano, destaca la metformina sobre el balance del remodelado y la formación ósea. Y además de eso, la disminución del riesgo de fracturas, también evitar la canalglicosina y las glitazonas, y el tratamiento de la osteoporosis no se debe.